Hola, bienvenidos todos a una nueva práctica de estadística aplicada con StatGraphics. En esta práctica 4 vamos a estudiar las pruebas de independencia y de homogeneidad mediante el test chi cuadrado y también la comparación de más de dos medias de distribuciones normales, que lo haremos con el análisis de la varianza. Comenzaremos con la prueba chi cuadrado observando la independencia entre dos variables. Cuando tenemos dos variables y alguna de ellas es cualitativa, podemos aplicar esta prueba de independencia para ver si existe relación entre esas dos variables. Para poder aplicar este contraste, vamos a tener que dividir cada una de las variables en clases para poder representarlo en una tabla de frecuencias y así poder aplicar el test chi cuadrado. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo con este primer ejemplo. Se ha realizado un experimento sobre 1.400 ratones que están enfermos del corazón para determinar si existe dependencia estadística entre 4 tratamientos distintos y el número de ataques al corazón que sufren estos ratones, a un nivel de significación del 2,5%, obteniéndose las frecuencias observadas que se dan en la siguiente tabla. Aquí tenemos la variable A y la variable B. La variable A son los tratamientos que recibe, que puede ser placebo, aspirina, neocardiol o ambos. Y la variable B es si no tiene ataques, si tiene ataques no mortales, y la tercera clase que sería con ataques mortales. Bueno, aquí tenemos la frecuencia con la que aparece cada combinación de valores, con placebo y sin ataques, placebo con ataques mortales, así hasta ambos con ataques mortales. Esas serían las observaciones que tenemos del total de 1.400 ratones. Queremos contrastar la hipótesis nula de que las variables son independientes frente a que, si rechazamos la hipótesis nula, habrá evidencias suficientes para rechazar que son independientes, por lo cual habrá dependencia entre esas dos variables, entre la variable A y la variable B. Vamos a ver esto con StatGraphics. Para ello disponemos de algunos de los datos que vamos a utilizar en el fichero Excel. De este modo podremos copiar y pegar directamente los datos. Para introducir los datos podemos hacerlo directamente, como digo, copiando desde el Excel, y tiene que estar incluida toda la tabla. Aquí tenemos los datos y la variable A. La variable B tendremos que introducirla en columnas, que la pondremos nosotros con el StatGraphics. Copio estos datos y aquí tenemos ya la variable A, placebo, aspirina, neocardiol y ambos. Tendríamos la variable A que es tratamientos y ahora tenemos que ver la variable B sería sin ataques, ataques no mortales y con ataques mortales. Aquí también le podríamos dar un título a esta variable para identificarla mejor, que sería tratamientos. Bueno, pues ya tenemos introducida esta tabla. Para poder hacer el análisis y comprobar si están relacionadas las variables A y B, vamos a hacerlo en describir datos categóricos, tablas de contingencia. Vamos a tener que introducir las columnas donde aparecen las frecuencias y también la columna de etiquetas. En este caso vamos a tener 3 columnas con datos y una con las etiquetas de la variable A. Vamos a tener sin ataques, ataques no mortales y ataques mortales, y los tratamientos van a ir a etiquetar cada una de estas filas. Le damos a aceptar y en tablas vamos a poder mostrar el resumen del análisis que hemos hecho,
la tabla de frecuencias, para ver si la hemos hecho bien con los datos que teníamos aquí. Vamos a realizar la prueba de independencia. Podemos incluir resumen estadístico. Y en gráfico podríamos representarlo, por ejemplo, con el diagrama de barras. Le damos a aceptar. Comenzamos con el resumen. Vemos que hemos analizado las columnas de los 3 tipos de ataques que le pueden dar. El número de filas en este caso son 4, que era placebo, aspirina, neocardiol y ambos. Y número de columnas, las 3 que hemos indicado aquí, con un total, sumando todas las frecuencias, de 1400. Aquí tenemos la tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias nos muestra las frecuencias y debajo también nos muestra un porcentaje. Estos porcentajes que muestran debajo pueden ser sobre el total de la tabla, es decir, dividiendo 260 entre 1400, 100 entre 1400, 42 entre 1400 y así sucesivamente. Pueden calcularse por filas, sería dividiendo 260 entre 402, 100 entre 402, 42 entre 402 y así sucesivamente para todas las filas. O también podemos calcularlo por columnas. Sería 260 entre 1057, 264 entre 1057, 263 entre 1057, 270 entre 1057 y así para las otras 2 columnas. Esas son las formas que tenemos para calcular estos porcentajes. ¿Cómo podemos modificarlo? Bueno, pues aquí podemos incluir una o varias de estas formas de calcularlo. Si ponemos el porcentaje de la tabla, estamos haciéndolo sobre el total, sobre 1400. Podemos poner también porcentaje por fila y porcentaje por columna, el que nos interesara en cada caso. Por ejemplo, voy a incluir los 3, aunque con mostrar alguno de ellos, el que fuera de interés, sería suficiente. Aquí ya los tenemos los 3, sería el sobre el total, por filas y por columna. Aquí nos indica que es el porcentaje de tabla, porcentaje de fila y porcentaje de la columna. Entonces, en esta tabla vamos a tener la frecuencia de cada uno de estos sucesos. Vamos a tener el porcentaje total, que sería 18,57, que esté sobre 1400, 64,68, que sería 260 entre 402, y 24,660 entre 1057. Bueno, a continuación tendríamos la prueba de independencia. Y en este caso obtenemos un p-valor de 0,0000. Decíamos que lo íbamos a realizar a un 2,5%. Este contraste lo íbamos a hacer al 2,5%. Por lo cual, como el valor p es menor que 0,025, rechazamos la hipótesis nula y diremos que hay dependencia entre esas variables. En este diagrama de barras podríamos ver cuántos ratones en frecuencia, cuántos ratones hay que tienen ataques, cuántos tienen ataques no mortales y cuántos tienen ataques mortales con cada uno de los tratamientos, para placebo, aspirina, neocardiol y ambos. Aquí aparece en frecuencia, esto podríamos modificarlo también, y en lugar de frecuencia podríamos mostrar los porcentajes. Además, también podríamos mostrarlo en lugar de agrupados, de tener las 3 barras por separadas, hacerlas apiladas, y en lugar de hacerlo en horizontal, ponerlo en vertical. Estas son las opciones que nos da esta gráfica. Aquí ya las tenemos apiladas, unas encima de otras, y además lo tenemos en vertical. En este caso, además, había modificado también el porcentaje en lugar de la frecuencia, por lo cual ahora aquí en el eje Y nos muestra porcentajes. Siempre, podemos ver que la clase más frecuente es la de sin ataques, a continuación la de ataques no mortales y finalmente la de ataques mortales parece que es la menos frecuente.
En resumen estadístico, además, podemos ver la intensidad de esta asociación, de esta relación que existe entre estas dos variables, por ejemplo, con algunos de estos coeficientes. Podemos ver, por ejemplo, coeficiente de contingencia, coeficiente de Kramer. Cuando estos coeficientes son mayores que 0,6, bueno, depende de la literatura, de 0,6 o 0,7, vamos a decir que hay una relación que es bastante intensa, que hay bastante dependencia entre ellas. En este caso, aunque decimos que hay relación, que sí que no son independientes las variables, la relación que existe entre estas variables es baja. Aquí abajo también tenemos la interpretación, como siempre, con el StatAdvisor, nos dice la interpretación de algunos de estos coeficientes. Aquí tenéis detallado cómo se realiza todo este contraste que hemos hecho aquí y también los resultados. Vamos a continuar con el segundo tipo de contraste chi cuadrado, que es el de igualdad de proporciones. En este caso vamos a verlo con un ejemplo en el que queremos comprobar si dos proporciones son iguales. Vamos a verlo mediante un nuevo ejemplo. Para estudiar si un nuevo catalizador es diferente del habitual, para regular los gases que producen los automóviles con motor de gasolina, se mide el volumen de óxidos de carbono de un total de 94 automóviles elegidos al azar entre los que tienen el catalizador habitual y a otros 60 elegidos al azar entre los que han instalado el nuevo. Exponga las hipótesis nula y alternativa adecuadas a este contraste. Explique qué prueba debe realizarse y efectúela a un nivel de significación del 5%, que es el valor que se suele tomar por defecto en estas gráficas. Sabiendo que superan el volumen máximo permitido 24 automóviles de la primera muestra y 12 de la segunda. Bueno, este problema que nos plantean nos da solamente los datos, entonces lo primero que tendríamos que hacer para verlo mejor todo, para ver estas frecuencias, cómo se distribuyen, deberíamos sacar esa tabla de frecuencias como hemos hecho en el ejercicio anterior. Bueno, en este caso ya la tenemos aquí calculada. Os invito a que vosotros, sin ver esta tabla, la saquéis solamente con los datos que aparecen aquí. Del total de 94 automóviles que tienen el catalizador habitual, esta sería el total que tenemos a la derecha. Eso tienen que ser lo que suman los coches que tienen catalizador habitual y que superan y no superan el nivel permitido. Ese es el total. Y 60 sería el total de vehículos que tienen el catalizador nuevo, que lo suman los que superan y no superan. Y luego nos indica que hay 24 que lo superan dentro de los que están con el catalizador habitual y 12 que lo superan con el catalizador. Bueno, pues con esto podríamos obtener esta tabla de frecuencias que veis aquí. El contraste de hipótesis que haremos sería el de igualdad de proporciones. Queremos comprobar si la proporción de los que lo superan con el catalizador habitual es igual a la proporción de los que lo superan con el catalizador nuevo. Frente a la hipótesis alternativa, que los que lo superan con el catalizador habitual es diferente, esa proporción es diferente a la proporción de los que lo superan con el catalizador nuevo. Estamos ante un contraste bilateral, en este caso, de igual frente a diferente, nos da lo mismo que sea una mayor que otra o menor. En este caso daría lo mismo que lo hiciéramos con los que lo superan o con los que no lo superan. Son complementarios los que no lo superan de los que lo superan. Entonces podríamos hacerlo con cualquiera de estas dos proporciones. Vamos a ver esto también con estas graphics. En el fichero Excel tenemos aquí los datos ya también introducidos, sería sencillo. Como ya sabemos, habría que meter las frecuencias, una de las dos variables que estamos observando, en este caso el tipo de catalizador, y tendremos que introducir nosotros en estas graphics
el nivel de emisión de gases permitido, si lo superan o no lo superan. Entonces, en este caso vamos a copiarlo. Podemos ponerlo aquí, por ejemplo. Y aquí pondremos superan no superan. Y este que hemos dicho que es el tipo de catalizador. Ya tenemos la tabla. Bueno, esto de nuevo es un contraste chi cuadrado, por lo cual iremos de nuevo a describir datos categóricos, tabla de contingencia. En columnas introduciremos los que lo superan y los que no lo superan. Y en etiquetas el tipo de catalizador que tenemos en cada uno de los vehículos. Le damos a aceptar. Y aquí podremos incluir prueba de independencia, resumen estadístico y podemos ver el diagrama de barras de nuevo. Le damos a aceptar. En la tabla de contingencia nos dice que ha incluido los que superan y no superan en columnas y en filas tenemos dos, que serían el habitual y el nuevo, los catalizadores, para un total de 154 coches que hemos observado. Está bien porque eran 94 del habitual y 60 del nuevo, por lo cual serían 154. Aquí tenemos precisamente los datos de la tabla, como lo habíamos visto. De nuevo, si quisiéramos, podríamos modificar estos porcentajes. Para resolver los contrastes de igualdad de proporciones, vamos a dar una estimación de cada una de las proporciones que queremos estudiar. Por ejemplo, si lo hacemos con la proporción de los que lo superan habitual frente a nuevo, lo que vamos a hacer es calcular esta estimación de las proporciones respecto al total de habituales y respecto al total de nuevos. Entonces, esto tendríamos que modificarlo porque la proporción que nos da aquí, el porcentaje que nos da aquí, es respecto al total, respecto a 154. Vamos a modificarlo en opciones de ventana, botón derecho, opciones de ventana, y como esto sería por fila, vamos a dejar solamente el de filas, y tendríamos, ahora ya sí, sería 24 entre 94 es el 25,53%. Bueno, pues esta sería la estimación de la proporción. La proporción de los que superan con el habitual será 0,25 y con el nuevo 12 entre 60, que es 0,2. Entonces, proporción de los que lo superan con el habitual 0,25, 0,2553 y con el nuevo 0,2. Todo esto lo podríamos incluir en la información que vamos escribiendo. Haríamos el contraste. Proporción del habitual es igual a la proporción del nuevo. Frente a proporción del habitual es distinta de la proporción del nuevo. Todo esto con un nivel alfa 0,05. Bueno, pues para hacer este contraste vamos a hacer inicialmente estas estimaciones que hemos dicho que eran 0,2553, si no recuerdo mal, y la del nuevo era 0,2, el 20%. Bueno, una vez que hemos hecho estas estimaciones, vamos a continuar. Era 25,53 y 0,2. Podemos observar estas frecuencias, en este caso. Podríamos pasarlo también, si queremos compararlo mejor, a porcentajes. Bueno, en este caso lo que nos muestra van a ser los porcentajes de los que superan y no superan, en habitual y en nuevo. Vemos que hay muchos más que no lo superan, en ambos casos, tanto con el habitual como con el nuevo.
Vamos a hacer el contraste de chi cuadrado, que en este caso es de homogeneidad, que estamos haciendo. Obtenemos el estadístico 0,626, este sería el chi cuadrado experimental. Obtenemos el estadístico chi cuadrado y sustituyendo los valores de la muestra obtenemos este estadístico chi cuadrado experimental, que es 0,626. Y el valor P que tenemos para esa prueba es 0,4289. Bueno, hemos dicho que lo hacíamos al 5%, por lo cual, como es mayor que 0,05, no rechazaríamos la hipótesis nula. La hipótesis nula, acabamos de ponerla por aquí, es que las dos proporciones son iguales. Entonces, en este caso, como el valor P es mayor, no rechazamos la hipótesis nula, no hay evidencias en contra de que esas dos proporciones sean iguales. Contaminarían, o sea, no lo superarían los mismos, habría las mismas proporciones de coches que lo superan y que no lo superan con el habitual y con el nuevo. En este caso, el valor P es mayor que 0,05, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. En este caso, aunque hubiera marcado antes el resumen estadístico, no sería necesario, no lo analizaríamos, ya que este lo utilizamos, hemos dicho que vamos a utilizar estos coeficientes para poder determinar la intensidad de la relación cuando estamos contrastando independencia frente a dependencia. En este caso, como lo hemos utilizado para calcular la igualdad de proporciones, para estudiarla con este contraste chi cuadrado, no vamos a utilizar estos valores de los coeficientes de la intensidad. Bueno, pues con esto hemos resuelto este segundo ejercicio con el contraste chi cuadrado. Vamos a pasar ya a estudiar el diseño de experimentos. Vamos a comenzar con el ANOVA simple, en el que solamente contamos con un factor. En las pruebas de análisis de la varianza vamos a tener una variable objetivo, una variable de estudio, en la que vamos a hacer unas mediciones sobre unos individuos, unas unidades experimentales, y vamos a ver si hay un factor que influye en los valores que obtenemos de esas mediciones dependiendo de los diferentes niveles que tiene ese factor. Esto lo vamos a hacer con un contraste de hipótesis ANOVA y este tipo de contraste de hipótesis se incluye dentro de las pruebas paramétricas. Entonces, para poder realizarla tienen que cumplirse varias condiciones. Normalmente se suele contrastar inicialmente la igualdad de varianzas, esto lo vamos a poder hacer de forma directa con estas graphics, y a posteriori también, si se quiere comprobar, se puede realizar un contraste sobre los residuos del modelo para ver si son independientes y si siguen una distribución normal. Así se cumplirían todas las hipótesis. Bueno, pues con estas graphics vamos a ver el contraste de igualdad de varianzas, de homogeneidad de varianzas o de homocedasticidad. En este contraste vamos a contrastar la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales entre sí frente a la hipótesis alternativa que hay al menos dos varianzas que son diferentes. Entonces, cuando rechacemos la hipótesis nula con este contraste, diremos que no podemos aplicar el análisis de la varianza. Hay alternativas no paramétricas también para el análisis de la varianza, como por ejemplo la que más se suele utilizar es el contraste de Kruskal-Wallis. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos que se quiere estudiar si la iluminación con distintos colores de luz produce efectos diferentes sobre el crecimiento de las colonias de una cierta especie de algas, mediante un diseño de experimentos, en el que se aplica una clase diferente de iluminación a cada uno de 4 grupos de colonias de algas, que se eligen al azar, las algas, y sometidas a las mismas condiciones ambientales. Los colores de la luz en este caso son azul, verde, roja y blanca,
y en cada una de las colonias vamos a medir el aumento de biomasa en gramos tras una semana de tratamiento. Los resultados han sido los siguientes. Bueno, aquí vamos a tener, cada una de las filas representa un nivel de este factor. El factor será la iluminación, el tipo de iluminación, el color que hemos elegido para esa iluminación. Entonces vamos a tener un factor, 4 niveles de ese factor que van a ser azul, verde, roja y blanca del tipo de luz. Y vamos a tener diferentes tamaños dentro de cada uno de estos niveles. Vamos a tener N1, en este caso es 10, N2 es 8, N3 9 y N4 es 10. Cuando tenemos diferentes tamaños dentro de cada uno de estos niveles, a esto le llamamos muestras no equilibradas o no balanceadas. Normalmente vamos a tratar de que la muestra sea equilibrada o balanceada para tener el mismo tamaño muestral de cada una, el mismo número de observaciones de cada uno de estos niveles, pero se puede dar el caso en el que, pues por diferentes cuestiones que no podemos obtener otro tipo de muestra, vamos a tener un problema como el que podéis ver aquí, en el que la muestra no es balanceada o equilibrada. Bueno, entonces tendríamos siempre, cuando comenzamos un problema de este tipo, vamos a identificar cuál es la variable respuesta, sería el aumento en gramos de las algas, cuál es el factor que vamos a analizar, que en este caso es el tipo de luz, cuántos niveles tiene, que son 4, azul, verde, roja y blanca, y cuál es el tamaño de la muestra, el número de observaciones que tenemos dentro de cada uno de estos niveles, que sería 10, 8, 9 y 10. Con esta información lo que queremos ver es si el factor de iluminación influye en el crecimiento de las algas. Vamos a poder introducir los datos de dos formas para resolver este ejercicio con estas gráficas. Por una parte podremos meter en diferentes columnas los datos de cada uno de los niveles, como podéis observar aquí, y por otra podremos tener una columna con datos y otra con códigos. En una pondríamos el peso, los gramos que ha aumentado esa colonia de algas, y en otra el tipo de luz, azul, verde, roja y blanca. Entonces podemos poner esta información de tal forma que fuera cada fila que tenemos aquí la pondríamos como una columna, o podemos poner todos los datos consecutivos en una misma columna y en otra identificar a qué nivel pertenece cada uno de ellos. Nosotros vamos a hacerlo con estas graphics, con todos los datos en una columna y en otra todos los códigos. Aquí también tenéis resuelto cómo se haría si lo pusiéramos con los datos de cada nivel en una columna diferente. ¿Vale? Así lo vais a tener de las dos formas. En el Excel tenemos los datos ya guardados para que sea más sencillo solamente copiar y pegar. Como decíamos, tenemos en una columna los datos y en otra los códigos. Esto sería el incremento de peso en gramos y aquí pondríamos el tipo de luz. Una vez que lo tenemos así, ya podemos analizarlo. Hemos dicho que podía ser en columna de datos y columna de códigos o con todas las columnas de datos. Vamos a poder hacerlo de dos formas. Cuando queremos, inicialmente vimos que para hacer los contrastes de hipótesis cuando antes teníamos una muestra lo hacíamos en análisis de una variable. Para comparar dos lo hacíamos en comparar dos muestras independientes, pareadas o con pruebas de hipótesis. Y cuando tenemos más, vamos a hacerlo en comparar varias muestras, comparación de varias muestras. Al dar aquí tenemos múltiples columnas de datos, que va a ser cuando lo tenemos en modo de tabla, como hemos visto en el ejercicio.
columna de códigos y columna de datos, esto sí es como lo tenemos introducido aquí en estas graphics, o con los estadísticos muestrales si quisiéramos hacer las pruebas de hipótesis directamente, igual que vimos cuando hicimos con una muestra o con dos muestras. En este caso sería con columnas de códigos y datos. Antes de continuar, también quiero que veáis que aquí en análisis de la varianza también podríamos hacer un ANOVA simple. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues con el ANOVA simple directamente tenemos que meterlo con una columna de datos y una columna de código. No nos deja la opción de meter en varias columnas los datos. Entonces, si lo tenemos en una columna de datos y una de códigos, podemos hacerlo directamente aquí. O si no, lo que podemos hacer es directamente hacerlo siempre con comparación de varias muestras y aquí elegir cómo tenemos los datos. Si vamos aquí, vamos a poder resolverlo de las dos formas. Bueno, hemos dicho que esto es columna de códigos y datos. Le damos a aceptar. En datos vamos a introducir en este caso el incremento de peso y los códigos, los niveles de cada uno de los niveles del factor en códigos por nivel, luz. Le damos a aceptar y aquí vamos a mostrar el resumen del análisis, el resumen estadístico, la tabla ANOVA, la tabla de medias, prueba de múltiples rangos y verificación de la varianza. En gráficos vamos a poder incluir, bueno, pues lo más habitual es el gráfico de medias, gráfico de caja de bigotes y gráfico de residuos. Le damos a aceptar. Comenzamos con el resumen. Hemos hecho el análisis de la variable dependiente incremento de peso y queremos ver si el factor luz influye en esa variable. Tenemos 37 observaciones con un total de 4 niveles del factor luz. Hemos dicho que había 4 colores diferentes. Aquí tenemos el resumen estadístico, son las principales medidas descriptivas. Tenemos la media para cada uno de los niveles y el total. La desviación típica, el coeficiente de variación, mínimo máximo, el rango, el sesgo y la kurtosis, que esto nos permite también ver si sigue una distribución normal. Bueno, pues tenemos estos valores para cada uno de los niveles y para el total. Podemos incluir alguno más, como por ejemplo la varianza o la mediana, si nos interesara. O también los cuartiles, aunque los tenemos después en otra tabla también. Aquí tenemos el resumen estadístico. Ya hemos incluido la varianza, la mediana, cuartil inferior y cuartil superior, que estos se representan también en los diagramas de caja y bigotes que tenemos aquí representados. Bueno, pues solamente viendo esta estimación puntual, porque estas ya son las estimaciones puntuales para la media, podemos apreciar que la media más baja es con la luz blanca, es la que se produce por la luz blanca, y el incremento de peso mayor se produce con la luz azul, que llega hasta 24 gramos. Parece que hay diferencias entre estos valores, pero tenemos que ver si son estadísticamente significativas. Para poder aplicar este contraste, hemos dicho que tiene que cumplirse que siga una distribución normal, que los datos sean independientes y que se cumpla que las varianzas residuales, las varianzas son todas iguales y son iguales a la varianza residual. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de pasar a la tabla ANOVA sería realizar test de igualdad de varianza. Hay diferentes test para comprobar la igualdad de varianza. El más conocido es el del Leven, aunque se podrían aplicar varios diferentes. Bueno, pues en este caso hemos obtenido este estadístico, este valor experimental, que es 0,38, y el valor asociado con este valor experimental de estadístico de contraste es 0,76. Tenemos un p-valor de 0,76. Como el contraste que estamos haciendo es que todas las varianzas
son iguales frente a que hay alguna que es diferente, H0, sigma 1 es igual a sigma 2, igual a sigma 3. Teníamos 4 niveles, entonces que las 4 varianzas son iguales y además podríamos añadir que son iguales a la varianza residual frente a que hay algún par de varianzas que son diferentes. Bueno, pues aquí hemos obtenido un valor P mayor que 0,05, que es alfa, por lo cual no rechazamos la igualdad de varianzas. Este es el supuesto que podemos comprobar ahora para poder aplicar el ANOVA, por lo cual, como asumimos que son iguales esas varianzas, no rechazamos la hipótesis nula y podríamos utilizar el ANOVA. Además del contraste global sobre la igualdad de varianzas, también se incluye aquí el contraste 2 a 2 para cada par de varianzas. Si se rechazara el contraste de igualdad de varianzas, podríamos ver cuáles de ellas son diferentes en concreto. Bueno, una vez que hemos realizado este contraste, podemos ver también, antes de ver el ANOVA, el gráfico de caja y bigotes. Aquí vemos que la mediana, aunque nosotros vamos a hacer el contraste de medias, podemos ver aquí la media y la mediana, ambas. Tanto la media como la mediana, para la luz azul, obtienen el mayor crecimiento. El segundo mejor es el de la luz verde, el tercero sería con la luz roja y, como ya habíamos dicho antes, la media más baja de todas es la de la luz blanca y la mediana también. Aquí podríamos ver, las cajas representaban el primer cuartil, el segundo cuartil o mediana y tercer cuartil, cada una de estas cajas. Veríamos que con la luz azul parece que sigue una distribución normal, parece que es bastante simétrico, la media es igual a la mediana. En el segundo la media está un poco por debajo de la mediana, podría tener una ligera asimetría, igual que pasa con la luz roja, que también en este caso está por encima la media de la mediana, además presenta un valor atípico de un crecimiento de 24, que está por encima de lo esperado para la luz roja. Y en el último caso, la media es igual a la mediana, aunque pueda haber alguna, en este caso parece que no va a haber una asimetría, son iguales. Pasamos ahora ya sí a ver los resultados que tenemos con la tabla ANOVA. En la tabla ANOVA calculamos primero la suma de cuadrados. Vamos a ver la suma de cuadrados entre los grupos, es decir, entre los diferentes niveles. La suma de cuadrados intragrupos, esta es la suma de cuadrados, la variabilidad que hay entre las observaciones, y el total, que es la suma de las dos anteriores. Calculamos a continuación los grados de libertad. Como teníamos i igual a 4, vamos a poner por aquí también el contraste, que es importante. En este caso hemos dicho que era el incremento. La variable que vamos a analizar es el incremento de peso en gramos. El factor A es la iluminación o la luz. Este factor tiene un número de 4 niveles, un total de 4 niveles, que son azul, verde, rojo y blanco. También podríamos poner los tamaños N1, N2, N3, N4 y el contraste de hipótesis que vamos a hacer que es que todas las medias son iguales, mu sub 1 igual a mu sub 2
igual a mu sub 3 igual a mu sub 4, todas ellas iguales a la media global. Frente a que hay 2 y j tal que hay al menos 2, mu sub i es distinto de mu sub j. Este sería el contraste, con un valor alfa 0,05. Bueno, pues para ello hacemos esta tabla. Hemos dicho que calculábamos la suma de cuadrados. A continuación, calculábamos los grados de libertad para estos contrastes, para el contraste F. Tendríamos I menos 1, que es el número de niveles menos 1, 4 menos 1, 3. N menos I, que serían 37 menos 4, 33. Y n menos 1, el tamaño total menos 1. 37 menos 1, 36. O lo que es lo mismo, la suma de los dos anteriores, 33 más 3, 36. Con esto ya podemos calcular las medias cuadráticas. Las medias cuadráticas entre los grupos. Esta sería la media cuadrática correspondiente al factor A. Y la media cuadrática residual, la media cuadrática dentro de cada grupo. Entonces, esto lo podríamos llamar MCE y este MCD. Este sería 429 entre 3, esta media cuadrática, y 518 entre 33, que da 15,72. Bueno, pues con las medias cuadráticas ya podemos calcular el estadístico de contraste. Sería 143 entre 15, que da 9,11. Aquí lo que estamos diciendo es que la media cuadrática, la variabilidad debida a los niveles, la que hay entre los diferentes niveles, es mucho mayor que la que se debe a la propia aleatoriedad a la que encontramos entre unas observaciones y otras. Es 9 veces mayor. Entonces, como este estadístico que hemos calculado aquí es bastante grande, en consecuencia el valor P es muy pequeño. Este valor es muy extremo, por lo cual el valor P es muy pequeño. Es 0,0002. Si lo comparamos con un nivel de significación de 0,05, bueno, pues en este caso el valor P es menor que 0,05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Como rechazamos la hipótesis nula, decimos que hay al menos 2 menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula, por lo cual hay al menos 2 medias que son diferentes, al menos 2. ¿Cómo podemos saber cuáles de ellas son diferentes? Bueno, pues para ello aquí habíamos marcado las pruebas de múltiples rangos y también la tabla de medias. Una vez que rechazamos la hipótesis nula, podemos empezar por la tabla de medias. Aquí podemos ver las medias, que ya las habíamos estudiado antes, y también si quisiéramos los intervalos de confianza para estas medias. Con esto tendríamos la estimación de mu sub A sería 24, mu sub B sería 15, mu sub R sería 18,11 y mu sub V 20,5. Estas serían las estimaciones. Voy a ponerlo por aquí y lo ponemos aquí. Las estimaciones serían mu sub A, mu sub B, mu sub A sería 24, mu sub B 15, mu sub R sería 18,11 y mu sub V 20,5. Estos son estimaciones muestrales. Entonces le voy a poner el gorro por ser estimaciones. Y la media global, que también tenemos la estimación, mu global es 19,3784. Con esto tendríamos las medias.
También podríamos ver aquí en la tabla NOVA la última estimación que podríamos observar sería la varianza residual. Hemos dicho que todas las varianzas eran iguales y además eran iguales a la varianza residual. Bueno, pues en este caso la varianza residual sería 15,72. La varianza residual la vamos a estimar siempre mediante la media cuadrática residual o intragrupos. 15,72,39. Esta sería la otra estimación que podríamos poner por aquí. 15,7239. ¿Qué nos faltaría? Hemos dicho que ya hemos visto también las estimaciones de la media, entonces observar cuáles de esas medias son diferentes, entre cuáles hay diferencias estadísticamente significativas. Para eso hemos incluido las pruebas de múltiples rangos. Estas pruebas de múltiples rangos nos permiten, por una parte, si observamos aquí abajo, nos permiten hacer todas las comparaciones 2 a 2. Tenemos azul-blanco, azul-rojo, azul-verde, blanco-rojo, blanco-verde y rojo-verde. Ver qué contrastes de estos son significativos. Aquí lo que estamos comparando son las medias 2 a 2. Entonces, que la mu sub A igual a mu sub B, frente a diferente. Este contraste es significativo porque tiene una estrella. También hay diferencias estadísticamente significativas entre azul y rojo y también entre blanco y verde. Aquí arriba vamos a tener los grupos homogéneos que se forman. Si observamos esto, vamos a decir que hay diferencia entre azul y blanco, azul y rojo, es decir, azul hay diferencia, está en una columna diferente de blanco y de rojo, pero no con verde, porque con verde no tenemos aquí estrella. Entonces está en la misma columna que verde. En otro grupo están rojo y verde, sería esta columna. Rojo y verde vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y en otra estarían blanco y rojo. Blanco y rojo no hay diferencias estadísticamente significativas. El resto, entre blanco y verde, por ejemplo, y blanco y azul, sí que habría diferencias estadísticamente significativas. O entre rojo y azul, también habría diferencias estadísticamente significativas. Aquí tenemos los tres contrastes que dan significativo y cómo se traduce esto en grupos homogéneos. Habrá tantas columnas como grupos homogéneos. En cada columna estarán los que no son diferentes entre ellos. Podemos ver las diferencias estadísticamente significativas que hay y además ordenado cuál es el mayor, que sería el azul. Bueno, pues el azul presenta diferencias estadísticamente significativas con el blanco y el rojo y el blanco con el verde. El azul es el que tiene la media mayor y el blanco el que tiene la media menor de crecimiento. Entonces, si nuestro objetivo fuera cultivar algas, lo que podríamos hacer era aplicarles la luz a azul porque es con la que más crece, con la que tiene un crecimiento medio de 24 gramos. Mientras que no le pondríamos la luz blanca porque solamente tendríamos un crecimiento medio de 15. Estos contrastes se pueden hacer de diferentes tipos. Aquí hemos elegido inicialmente el LSD. Este contraste LSD quizás el menos exigente, es decir, va a detectar más diferencias estadísticamente significativas, aunque las diferencias sean pequeñas. Si queremos aplicar algún otro contraste que sea un poco más exigente, que implique que las diferencias tienen que ser mayores para que sean estadísticamente significativas, podríamos utilizar, por ejemplo, el de Echefee o Bonferroni. Aún así, como son bastante amplias las diferencias, vemos que siguen saliendo tres son significativas: azul y blanco, azul y rojo y blanco y verde. En otros casos, con LSD salen menos que con Bonferroni o con Echefee. Estos contrastes se basan en calcular una diferencia que vamos a llamar L, y cuando la diferencia que hay, que la tenemos calculada en esta columna, sea mayor que ese valor L,
va a ser significativa. Entonces, para cada contraste, para cada uno de estos contrastes que aparecen aquí, se calcula ese valor L, esa diferencia que vamos a calcular, se calcula de una forma diferente. Con Bonferroni la diferencia que calculamos con Jeffé es mayor que con el contraste LSD, por eso decimos que son más exigentes. La diferencia que tiene que haber entre las medias tiene que ser mayor para decir que es estadísticamente significativa. Aquí podríamos cambiar también el nivel de confianza a la hora de aplicar estos contrastes de hipótesis. Bueno, pues con esto hemos resuelto una prueba de igualdad de medias, cuando tenemos más de dos medias, en este caso es un análisis de la varianza con una variable y un factor. Aquí podemos ver las conclusiones que hemos sacado. Bueno, lo primero, el contraste de la ANOVA ha resultado significativo, además lo hemos podido aplicar ya que el contraste de igualdad de varianzas nos salía no significativo, es decir, todas las varianzas eran iguales y además iguales a la varianza residual, entonces podíamos aplicar la ANOVA nos ha salido significativa, había al menos dos medias que eran diferentes. Bueno, pues una vez que sabemos eso, damos una estimación de cada una de las medias, también de la media global y de la varianza residual. Una vez que sabemos eso, podemos pasar a los contrastes a posteriori, los contrastes post-hoc. Estos contrastes, por ejemplo, aquí está hecho el contraste de Tukey al 5%, que también daba tres contrastes de medias 2 a 2 significativos. Podemos ver cuáles eran significativos y también los grupos homogéneos. Dentro de estos grupos vamos a ver cada grupo en una columna y cada columna representará un grupo homogéneo, es decir, los niveles que tengamos, las medias que tengamos en esa columna no presentarán diferencias estadísticamente significativas. Con esto concluiríamos el ANOVA de un factor. Pasamos finalmente a la ANOVA doble o ANOVA de dos factores. En este caso tendríamos los factores A y B. Además vamos a tener el número de niveles I para la A y J para la B, por lo cual, como vamos a tener dos factores, vamos a poder tener también diferentes tratamientos. Antes teníamos tantos tratamientos como niveles, directamente teníamos observaciones de un nivel. Aquí vamos a poder tener también para combinaciones de los niveles del factor A y de los niveles del factor B. Entonces vamos a tener I por J tratamientos. Cada uno de estos tratamientos va a tener un número de observaciones, que vamos a llamar réplicas. A esto lo vamos a llamar K. Vamos a verlo con un ejemplo. Si queremos estudiar de forma simultánea la influencia del tipo de suelo y de la humedad en el crecimiento de los individuos de una especie de plantas herbáceas, con un diseño de experimento en el que se tomaron 36 semillas de esa especie, se distribuyeron al azar en 12 grupos de 3 unidades cada uno. Las semillas de cada grupo se plantaron en una parcela donde se combinaba un único tipo de suelo con un único grado de humedad. En cada una de las parcelas se midieron las alturas de los tallos, en centímetros, al mes de haber plantado las semillas. Y en esta tabla tenemos los resultados. Cuando tenemos un problema de este tipo, bueno, igual que con el ANOVA anterior, siempre vamos a tener que identificar cuál es la variable que estamos estudiando. El crecimiento de una especie de plantas herbáceas. Esa va a ser la variable objetivo. En este caso tenemos dos factores. El factor A, que es el tipo de suelo, arenoso, calcáreo o arcilloso, tiene 3 niveles. Y el factor B, que es el grado de humedad con el que vamos a experimentar, que en este caso hemos seleccionado los grados de humedad 10, 20, 25 y 30. Si hacemos la combinación, 3 por 4, 3 niveles en el A, 4 en el B, vamos a tener 12 tratamientos distintos. Vamos a tener, pues con el tipo de suelo arenoso y 10% humedad, arenoso 20% humedad, arenoso 25%, arenoso 30%. Así con todos los tipos de suelo hasta arcilloso 30%, por lo cual vamos a tener 3 por 4 y por J va a ser 12 tratamientos.
En cada uno de esos tratamientos hemos observado 3 valores del crecimiento de esa especie. Entonces, el número de réplicas K va a ser igual a 3 y el número total de observaciones que tenemos en este experimento va a ser I por J por K, el número de niveles que tenemos en el factor A, por el del número de niveles del factor B, por el número de réplicas. 3 por 4, 12, por 3, 36. El número total de observaciones que tenemos es 36. Esto siempre es importante indicarlo antes de comenzar el experimento y también plasmar los contrastes de hipótesis que vamos a realizar. En este caso, se realizan 3 contrastes de hipótesis. Vamos a tener un primer contraste de hipótesis para el factor A. Decimos que en la hipótesis nula, la ausencia de efectos de los niveles del primer factor, o lo que es lo mismo, que las medias de ese primer factor son todas iguales para cada uno de los niveles. También que las medias para el factor B son todas iguales, las medias de crecimiento para el factor B son todas iguales para cada uno de los tipos de humedad, sería en este caso. Y como tenemos esos dos, hemos dicho que pueden influir también uno en otro, por lo cual puede haber en este modelo interacciones. Pueden interaccionar esos dos factores. Entonces, si hay interacciones, bueno, pues lo vamos a detectar aquí haciendo un contraste de hipótesis más, que es este tercero, H02', en el que vamos a ver si hay ausencia de interacciones de niveles del primer factor con los niveles del segundo. La hipótesis nula, como tenemos aquí, es que todas las medias de A son iguales, por eso ponemos mu sub I punto, porque son todas las medias por filas. Todas las medias por filas sería para cada fila, para arenoso, la media para calcáreo, para la segunda fila, la media para la tercera fila, para arcilloso, son todas iguales frente a que hay alguna que sea diferente de la media global. En el segundo test, lo mismo pero por columnas. En este caso, la media del 10% es igual a la del 20%, es igual al 25%, igual a la del 30%, frente a que hay alguna de ellas que es diferente que la media global. O también se podría poner como hipótesis alternativa que hay al menos dos que son diferentes. También sería posible. Y por último, en el de las interacciones, se suele indicar que no hay interacciones entre los niveles A y B, es decir, que esas interacciones son 0, frente a que hay alguna interacción, que es diferente de 0. Estos son los 3 contrastes que vamos a aplicar. Bueno, pues vamos a hacer este experimento que teníamos con StatGraphics. Vamos a introducir los datos en StatGraphics. De nuevo, vamos a copiarlos directamente de Excel, si no tendríamos que meterlos. Vamos a copiar estos valores y los pegamos en StatGraphics. Vamos a ponerlos por aquí. Este será el tipo de suelo. Este es el nivel de humedad. Y este será el crecimiento. Para poder realizar una ANOVA con dos factores, vamos a ir a comparar, análisis de la varianza en este caso, y ANOVA multifactorial. Comparar, análisis de la varianza, ANOVA multifactorial. Fijaros que no nos pregunta cómo tenemos los datos. En este caso no los vamos a tener como tabla. Siempre vamos a tener que introducirlos con una variable de datos y 2 más en las que introducimos los factores. Bueno, 2 o 3 o los que tengamos, los factores que tengamos. En este caso vamos a ver 2 factores. Entonces, en variable dependiente introduciríamos el crecimiento y el tipo de suelo y la humedad serían los factores. Le damos a aceptar. Como queremos estudiar tanto los factores por separado, el factor A y B, como también la interacción, vamos a decir que si dejáramos aquí 1 sería que no hubiera interacción porque estudiar los factores de 1 en 1. Si ponemos 2, también va a estudiar las combinaciones 2 a 2. Tenemos dos factores, pues va a estudiar esa interacción. Le damos a aceptar
vamos a necesitar la tabla ANOVA, el resumen del análisis. Si sale significativa la ANOVA, vamos a querer dar una estimación de las medias, la media global. La varianza residual la sacaremos de la ANOVA y también podemos ver las pruebas de múltiples rangos para ver si sale significativa la ANOVA, pues qué combinaciones 2 a 2 de esas medias son diferentes. También podemos incluir el gráfico de medias y el gráfico de interacción dentro de los gráficos, son de los que más se utilizan. Para realizar esta ANOVA hemos dicho que lo primero siempre vamos a identificar cuál es la variable de interés, cuáles son los factores, el número de niveles que tiene cada uno de ellos, el número de réplicas que tenemos dentro de cada uno también y el tamaño total de la muestra. La variable en este caso era el crecimiento de la planta. El factor A es el tipo de suelo, y el B, nivel de humedad. Tipo de suelo teníamos 3 y nivel de humedad 4. 12 tratamientos. Teníamos 3 réplicas, por lo cual hay 36 observaciones. ¿Qué contrastes vamos a hacer? Bueno, pues que todas las medias por filas, mu sub i, punto, para que sea por filas, son iguales a la media global, frente a que hay alguna, a que existe algún i tal que mu sub i punto es distinto de la media global. El segundo contraste, H0', H1', será que por columnas son iguales todas a la media global, frente a que hay alguna que es distinta de la media global. Y el tercero, si hay interacción, vamos a comprobarlo. No hay interacción frente a si hay interacción. Bueno, vamos a hacer estos 3 contrastes. Ya hemos sacado aquí toda la información. Tenemos que hemos realizado una ANOVA multifactorial para la variable dependiente de crecimiento en función del suelo y la humedad, con 36 observaciones. Para ello, hemos realizado este análisis de la varianza. Vemos que tenemos ahora ya 2 factores y la interacción, además de los residuos. Es decir, toda esta parte sería la que antes teníamos con el ANOVA de un factor, teníamos en una sola fila. Ahora la dividimos, como tenemos más, pues tenemos no solamente un factor, sino los 2 factores suelo y humedad y también la interacción entre esos 2 factores. Bueno, pues si vemos el valor P asociado a cada uno de estos factores, bueno, hemos calculado primero la suma de cuadrados, los grados de libertad, basándonos en los valores I, J y K. Las medias cuadráticas y estos valores F sería 80,44 entre la media cuadrática residual, MCD, lo llamamos, sería la media cuadrática de los residuos, 100 entre 18 que da 5,53 y 7,48 entre 18 que da 0,41. Vemos que los valores de F altos son 4,45 y 5,53,
tenemos que ver si son suficientemente grandes para rechazar esa hipótesis nula y que se produzca efecto de los niveles de cada uno de estos factores. Y este último, que es el de la interacción, es 0,41, que es un nivel muy bajo, por lo cual lo que supone esto, la media cuadrática de la interacción en proporción respecto a la residual, respecto a la aleatoria, en este caso es muy bajo, por lo cual obtenemos un valor P de 0,86 y la interacción no es significativa. En este caso la interacción no es significativa, pero sí lo son, el valor P es 0,02 y 0,0049, en el caso del suelo y la humedad. Estos dos factores sí que son significativos a un nivel de significación del 5%. Si bajáramos hasta el 1%, por ejemplo, bueno, pues ahí el suelo no sería significativo, pero la humedad sí seguiría siendo significativa. Habría diferencias entre las medias de los niveles de humedad y no de suelo si lo hiciéramos al 1%. Entonces, en este caso vamos a mantener al 5%, el nivel por defecto que se suele utilizar habitualmente. Al 5% vamos a decir, con estos contrastes, en este rechazamos la hipótesis nula, en este rechazamos la hipótesis nula y en este no rechazamos la hipótesis nula. Por lo cual va a haber diferencias entre algunas medias del factor A, entre algunas medias del factor B, pero no va a haber efecto de la interacción. Bueno, pues como tenemos estos dos, vamos a tener que calcular cuáles son las medias para la estimación de la media de los diferentes niveles del A, de los diferentes niveles del B, la media global y la varianza residual, que ya la tenemos aquí. Es 18,0833. ¿Qué ocurriría si hubiera salido la interacción significativa? Bueno, pues cuando tenemos dos factores, si la interacción sale significativa, en ese caso solamente estudiaremos las medias de cada uno de los tratamientos. Fijaros que teníamos 3 niveles y 4 niveles para A y B respectivamente, y tratamientos teníamos 12. Entonces estamos tratándolo de forma más detallada cuando vamos a tratamientos. Si sale significativa la interacción, solamente estudiaremos la interacción. Solamente veremos esas medias de cada uno de los tratamientos. Serían 12 medias, la media global, la varianza residual, y podríamos estudiar también los contrastes. Bueno, pues para ver también la interacción podemos utilizar el gráfico de interacciones. Normalmente cuando se presenta interacción hay cruces entre estas representaciones de las líneas. Vemos que aquí estamos representando en el eje X los 3 tipos de suelo y las líneas representan los diferentes niveles de humedad. Si hubiera varios cruces entre estas líneas, eso se podría traducir en que hay interacción. Solamente vemos un cruce con el nivel de humedad 1 al pasar de arenoso a calcáreo. Si hubiera más cruces de este tipo, si hubiera cambios de tendencia, pues a lo mejor que todos aumentan menos hay uno que disminuye mucho. Eso sería una interacción, sería efecto de la interacción. Entonces, cuando hay varios cruces, suele ocurrir que sale significativa la interacción. Aquí solamente hemos visto el suelo frente a humedad, pero también podríamos representarlo al revés. Si vamos a opciones de ventana, podríamos representarlo respecto al segundo factor. En este caso sería cada línea representa un tipo de suelo y en el eje X tenemos los distintos niveles de humedad. Vemos que todos van siguiendo más o menos la misma tendencia. Aumentan un poco a medida que va aumentando el nivel de humedad y finalmente disminuye cuando tiene una humedad excesiva en el nivel 4. Entonces, por eso parece que no hay interacción entre los niveles. Pasamos a continuación, como hemos dicho, solamente teníamos un valor P que fuera significativo para A y para B, pues pasamos a dar la estimación de las medias por niveles de A y de B. Aquí tenemos, esta sería la estimación de la media global, 20,0556. Tenemos las estimaciones de cada una de las medias de los niveles, 17, 20, 22 para el suelo,
19, 21, 24 y 16 para la humedad. Bueno, pues ya que tenemos esto, hemos dado también la estimación de la varianza residual, que era 18. Ahora tendríamos que ver qué comparaciones de media 2 a 2, cuáles son estadísticamente significativas. Bueno, pues igual que hemos visto antes, podemos hacer diferentes tipos de contraste. Aquí está hecho inicialmente con el LSD. Con este contraste y para el suelo, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas entre arenoso y calcáreo, arenoso y arcilloso. Solamente estos dos de los tres que hay en total, solamente estos dos son significativos. Esto se traduce en que hay dos grupos homogéneos. Uno lo forma arenoso, que es diferente de los otros dos, por eso está solo en ese grupo homogéneo, y otro lo forman calcáreo y arcilloso, porque vemos que no hay diferencias significativas. Entonces tendríamos dos grupos homogéneos. Podríamos hacerlo también con, por ejemplo, con Chefé. Pues con Chefé nos daría, es más exigente, decimos que estos contrastes se calculan con un valor L, que es el que establece el límite para que el contraste sea significativo o no. Entonces, para Chefé ese valor L es mayor que LSD, tiene que haber más diferencias. Bueno, pues en este caso solamente esta diferencia de 5 unidades entre una media y otra, entre 22 y 17, entre la de arenoso y arcilloso, es suficiente para que sea significativa esa diferencia. Entonces, en este caso, como solamente tenemos un contraste significativo, vemos que arenoso y calcáreo no es significativo, están en el mismo grupo homogéneo. Calcáreo y arcilloso no es significativo, están en el mismo grupo, pero arenoso y arcilloso sí que son significativas la diferencia que aparece en el contraste y en diferentes grupos homogéneos. ¿Qué nos faltaría? Ver los contrastes 2 a 2 también para la humedad, que también hemos dicho que era significativa. Bueno, pues con la humedad, si lo hacemos con Chefé, he mantenido Chefé, aparece un contraste significativo y de nuevo dos grupos homogéneos. Vemos que los niveles de humedad 1 y 2 están en los dos grupos y 4 y 3 son los que aparecen en diferentes grupos homogéneos. Son estadísticamente significativas las diferencias. Efectivamente, aquí lo podemos ver, entre 3 y 4 es donde aparece la diferencia estadísticamente significativa. Si lo hacemos con LSD, quizás salga alguno más. Efectivamente, tenemos 3 contrastes estadísticamente significativos. LSD, el valor de la L, de la diferencia máxima que podemos tener para que sea significativo un contraste, en este caso es más baja, entonces detecta 3 contrastes de media 2 a 2 que son estadísticamente significativos. Y tenemos 3 columnas. En este caso hay 3 columnas de grupos homogéneos. Por último, vamos a ver el gráfico de medias. Este gráfico de medias nos muestra el contraste de hipótesis que se realiza para todas las medias 2 a 2. Lo que hace es establecer estos intervalos. Entonces, cuando se solapan, como pasa en el caso de calcáreo y arcilloso, no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos, pero entre arenoso y calcáreo y arenoso y arcilloso sí que habrá diferencias estadísticamente significativas, con el contraste LSD. También podríamos hacerlo con otro tipo de contraste, por ejemplo con Chefé, y para el otro factor, para el factor humedad, aquí solamente tenemos uno, también podríamos verlo para el factor humedad. Por ejemplo, con Chefé vemos que solamente nivel 3 y 4 no se solapan estos intervalos, el resto, el 3 con el 2 y con el 1 sí que coinciden, y el 4 con el 2 y con el 1 también coinciden parcialmente. Entonces no habría diferencias significativas entre 4, 2 y 1, no habría diferencias entre 3, 2 y 1, pero sí entre 3 y 4, porque vemos que no coinciden, no solapan. Esta sería la forma de verlo gráficamente. Bueno, pues con esto hemos visto los gráficos y las tablas para resolver un análisis de la varianza, un ANOVA, multifactorial, en este caso con 2 factores. Con esto concluimos esta primera parte de la práctica 4, en la que hemos visto el contraste chi cuadrado de independencia y de igualdad de proporciones y también la ANOVA con un factor y con 2 factores.
En un vídeo a continuación veremos también cómo resolver algunos ejercicios con todo esto que hemos ido viendo.